Bienvenidos de nuevo, muchachos. Vamos a dar solamente unos segunditos más y continuamos con nuestra sesión. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a continuar, entonces voy a volver a compartir mi presentación que estábamos trabajando hace un momento. Nos habíamos quedado en este punto que en establecer el factor de conversión cuando tenemos que pasar de newtons a dinas, con este caso de dinas a newtons. Ya nos había dicho correctamente, lo que fue Anthony, que tendríamos que dividir entre 10 a la 5, es decir, mi factor sería 1 sobre 10 a la 5. Voy a escribir aquí. Dividir entre 10 a la 5 sería así. Y cuando yo hago esto, si quiero expresar esta potencia en el numerador, lo que tengo que hacer es cambiar el signo de ese exponente y me queda que es 10 a la menos 5 newtons. Entonces, una dina son 10 a la menos 5 newtons, es decir, hay que dividir el número de dinas entre 10 a la 5 entre 100,000. Y un newton es 10 a la 5, es decir, hay que multiplicar el número de newtons por 100,000. Y de esa manera puedo hacer la conversión de newtons a dinas y de dinas a newtons. Este es algo que vamos a estar utilizando de manera regular. Por favor, les pido que lo anoten muy bien por ahí, en alguna parte, como el factor de conversión entre newtons y dinas a newtons. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, ninguna. ¿No? Vale, entonces vamos a continuar. En esta misma lámina tengo del lado derecho, en el extremo inferior derecho, una imagen que me habla de unas fuerzas aquí muy interesantes, muy importantes, que vamos a estar estudiando más adelante. Vamos a recalcarlas aquí. Esta primera fuerza, producto de la masa por la gravedad, ya la definimos, de hecho la hemos estado calculando, eso se llama el peso. Tiene que ver con la masa de este cuerpo y con la aceleración de la gravedad, que es algo que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y entonces este peso siempre va a tener esta dirección vertical hacia abajo, es este vector rojo. Pero resulta que si hay un cuerpo sobre una superficie como esta amarilla que está aquí simbolizada, entonces sobre esta superficie se genera una fuerza, que es una fuerza de reacción a este peso, pero que se genera sobre esta superficie, es decir, que esta fuerza es contraria al peso y precisamente sirve para mantener estable este cuerpo sobre la superficie, es decir, que este cuerpo no rompa esta superficie y se vaya hasta el centro de la Tierra, o que este cuerpo no sea disparo, equilibra, digamos, el peso, y esa fuerza es esta que está simbolizada con la letra N,
Esta fuerza se llama la fuerza normal. Así la vamos a simbolizar con una letra N y la vamos a llamar la fuerza normal. Esta es la fuerza que es, digamos, la fuerza de reacción al peso cuando un cuerpo se coloca sobre una superficie. Esa fuerza siempre va a existir cuando haya un cuerpo sobre una superficie colocado, siempre va a haber una fuerza normal, una fuerza de reacción a ese peso sobre esa superficie que se llama la fuerza normal, que es este vector azul. Y va a tener desde luego la dirección contraria, al ser una fuerza de reacción va a tener la dirección contraria del peso, y en muchos casos va a tener la misma magnitud, en otros casos va a cambiar, pero siempre va a tratar de equilibrar, va a ser contraria al peso. Entonces eso es importante porque la vamos a utilizar un poquito más adelante. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Hasta aquí. No, profe, ninguno. ¿No? No, profe. Bien, vamos a ver otro elemento que vamos a utilizar en esta parte del curso que se llama un diagrama de cuerpo libre. En la lámina tengo aquí definido este diagrama de cuerpo libre que simbolizamos así como un DCL, un diagrama de cuerpo libre, dice ahí es su acrónimo. Y me dice que este diagrama de cuerpo libre es un esquema o un dibujo de un objeto a un cuerpo, en el cual se quitan todos los objetos que lo rodean, se ha despojado de los objetos que lo rodean, y muestra todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Tenemos aquí en la parte de abajo de esta definición, pues este cubito, esta figura que me simboliza algún cuerpo, en el cual están aplicadas dos fuerzas, esta fuerza W y esta fuerza T. Entonces, esto sería un esquema de un cuerpo sobre el que están aplicadas dos fuerzas. Pero de aquí podríamos sacar un diagrama de cuerpo libre que me represente esto, que me represente las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, de este esquema, pues yo podría sacar un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, así como este. Podría trazar un sistema de ejes coordenados y en él representar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, que sería esta fuerza T, hacia arriba. Y esta fuerza W hacia abajo. Y entonces, esto que tengo aquí del lado izquierdo, esto representaría el diagrama de cuerpo libre de este esquema que tengo a la derecha. Es decir, es un plano cartesiano donde solamente se representan las fuerzas que están presentes en este caso. Y así, bueno, ¿cuáles son las formas, lo que necesitamos para trazar un diagrama de cuerpo libre? Las condiciones para trazar un diagrama de cuerpo libre. Para empezar, necesitamos hacer un esquema claro. En el caso anterior ya teníamos el esquema ahí. En este caso sería un esquema en donde tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda y las fuerzas a las que está sujeto cada cuerpo. Y entonces, para hacer, en este caso, cada cuerpo tiene su propio diagrama de cuerpo libre. Me dice que tengo que elegir un cuerpo en equilibrio y representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, en el primer caso, elegimos el cuerpo que está sobre la rampa. Y aquí están las fuerzas que actúan sobre él. Es esta fuerza T y esta fuerza del peso W. Entonces, a partir de esa, vamos a trazar su diagrama de cuerpo libre. Y la forma de hacerlo es, bueno, tomar este cuerpo y dibujar las fuerzas ahí en el esquema. Dice que hay que escribir los valores de fuerzas, ángulos y distancias y dibujar en un plano cartesiano, que fue lo que hicimos antes, e indicar sobre las componentes rectangulares de estas fuerzas. En este caso, este plano cartesiano lo vamos a hacer coincidir, digamos, con la superficie, el eje X con la superficie en la que está colocado el cuerpo, de tal suerte que tenemos que esta fuerza T pues está prácticamente sobre el eje X, esta fuerza T, pero la fuerza W del peso está inclinada con respecto a esa horizontal.
Y entonces de este W puedo calcular las componentes, sus componentes en X y en Y. Si lo descompongo, puedo ver que tiene componentes en los dos ejes. Y entonces, esto que tengo aquí abajo es el diagrama de cuerpo libre de ese primer cuerpo. Pero aquí teníamos dos cuerpos. El otro cuerpo que estaba colgando aquí, este segundo cuerpo, tiene también su propio diagrama de cuerpo libre, que sería similar a este que trazamos para el primer caso. Y aquí hay que ver esta nota que me dice que si hay varios cuerpos, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre por cada uno de ellos. Cada cuerpo tiene su diagrama de cuerpo libre porque cada cuerpo está sujeto a diferentes fuerzas. Entonces, muchachos, del lado derecho, en esas figuras, del lado del superior derecho, tengo ahí pues dos esquemas de diferentes cuerpos en diferentes condiciones. Primero un cuerpo sobre un plano inclinado, sobre una rampa, en donde hay varias fuerzas ahí presentes. Y bueno, de ahí tendríamos que sacar su cuerpo, su diagrama de cuerpo libre, y también más a la derecha tenemos otro cuerpo ahí que tiene al menos un par de fuerzas presentes, y de ahí habrá que sacar su diagrama de cuerpo libre. Pero vamos a hacer este ejercicio con este carrito que tengo aquí. Vamos a suponer que este carrito, muchachos, lo tengo suspendido de una cuerda, o de un cable, no sé, hay una grúa que lo está elevando, lo que sea. De tal suerte que está aquí. Híjole, me quedan bien chacas las líneas. Se dibujaron. Ok. Muchachos, la pregunta es, este carro está sostenido por esta cuerda. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre este carro? ¿Alguien me puede decir? Dos, Dos. ¿Cuáles serían? arriba y abajo, positivo y negativo. El de la cuerda y el carro, ¿no? Ajá, de la cuerda del carro. ¿Cómo se llama la del carro? Negativa y positiva. Ajá, sí, pero ¿cómo se llama la negativa? ¿Cómo se llama la positiva? ¿Cuál es? Bueno, primero la que vi que hay una fuerza La hacia del abajo. carro es la negativa. Ajá, sí, ¿cómo se llama esa fuerza? Gravedad. La gravedad es, El peso, ¿no? peso. El peso. La gravedad es una aceleración que tiene debido al campo gravitacional. La fuerza se llama el peso. Ok, este peso ocasiona que este coche que está sostenido en una cuerda, pues esta cuerda de alguna manera esté tensa o se tensione o esté ahí tensa. ¿Y hacia dónde tendría que aplicar la fuerza esta cuerda para mantener este coche ahí detenido? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces aquí en esta dirección estaría otra fuerza que, como es esta fuerza tensa esta cuerda o este cable de acero, lo que sea esta cosa que sostenga el coche, a esta fuerza le vamos a llamar una fuerza de tensión o una tensión simplemente. Entonces aquí tengo un esquema donde tengo dos fuerzas aplicadas sobre este cuerpo. Y entonces a partir de este esquema, muchachos, yo puedo trazar un diagrama de cuerpo libre que lo represente para poder estudiarlo, para poder resolverlo. Entonces tengo que trazar, me decía el procedimiento, tengo que trazar un plano cartesiano y sobre él indicar las fuerzas y las componentes rectangulares si es que las hubiera. Y en este caso voy a trazar entonces las fuerzas que tengo aquí sobre mi plano cartesiano. Tengo el peso, que siempre va a ser vertical hacia abajo. Tengo también la tensión, que en este caso es vertical hacia arriba. Y esas ya son las dos fuerzas que tengo sobre este carro. Y entonces aquí lo que tengo ya es mi diagrama de cuerpo libre de este caso, de todas las fuerzas que están aplicadas sobre este carro. Esto es lo que tengo que hacer de manera regular para poder resolver un problema de estática. Lo primero que tengo que hacer es trazar un esquema y después de trazar un esquema, trazar un diagrama de cuerpo libre. De otra manera, pues
no voy a tener suficientes elementos para poder determinar y resolver ese problema. Vamos a hacer lo mismo con este caso. En este caso, en el caso de abajo, muchachos, este mismo carro está, pero ya no está colgado de un cable, sino está sobre una pendiente. No sé qué es esa pendiente, puede ser una subida, puede ser una rampa, pero está sobre una pendiente. Y aquí la pregunta es, en este momento, vamos a suponer que el carro está detenido ahí, en esa circunstancia, ¿no? Vamos a suponer que está subiendo, ¿no? De alguna manera el motor le está imprimiendo una fuerza para que suba esa rampa. Vamos a simbolizar esa fuerza aquí en la parte trasera del coche. Aquí está la fuerza que lo está impulsando hacia arriba de la rampa. Aparte de esta fuerza, muchachos, que le está impulsando hacia arriba de la rampa, ¿cuál otra fuerza puede identificar que está presente aquí sobre este vehículo? ¿Alguien me puede decir? La ¿Qué otra subida. fuerza? La subida, no es una fuerza, la subida es ¿El una peso? inclinación. El peso, muy bien, gracias. El peso de este cuerpo. Y como todo peso, muchachos, el peso de este cuerpo siempre va a ser una vertical hacia abajo. El peso. Pero hace rato estábamos platicando también que como este coche está sobre esta superficie, existe otra fuerza que está ahí presente. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa fuerza? La nombramos hace un ratito. Tensión. Intención en este caso era la regla de la cuerda porque estaba, de alguna manera tensaba la cuerda. Pero en este caso es la fuerza que se genera sobre la superficie, sobre ese plano inclinado debido al peso del coche. Hay otra fuerza que se genera ahí. ¿Se acuerdan? La mencionamos antes, en la última parte del esquema anterior. Aquí le voy a poner. ¿Normal? La fuerza normal, muy bien. Les recuerdo que siempre que hay un cuerpo sobre una superficie, existe esa fuerza normal, que es una fuerza de reacción al peso de un cuerpo, y esa fuerza normal va a tener también una característica, siempre va a ser perpendicular a la superficie, es decir, siempre va a formar 90 grados con la superficie. Esta va a ser la fuerza normal. Entonces tenemos estas tres fuerzas: la fuerza que empuja el coche hacia arriba, el peso que lo jala hacia el centro de la tierra, y la fuerza normal que es la reacción del piso o de la superficie con respecto a este peso. Pero esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular a esta superficie. Entonces, ya que tengo aquí mi esquema, muchachos, lo que sigue es trazar a partir de mi diagrama de cuerpo libre. Y en este caso, cuando hablamos de un cuerpo sobre un plano inclinado, vamos a tener que hacer este pequeño truquito para que podamos resolver eso. Vamos a suponer siempre que, o más bien, vamos a hacer que nuestro eje X coincida con la inclinación del plano. Esto que voy a trazar va a ser para nosotros la dirección del eje X. Y entonces perpendicularmente, o sea, 90 grados, pues va a tener un eje Y. Sería este. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Y entonces, para trazar el diagrama de cuerpo libre, desde luego yo no lo voy a trazar así inclinado. Yo tengo que trazarlo adecuadamente, es decir, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Y en ellos voy a trazar mis fuerzas que están sobre este cuerpo. Muchachos, la fuerza F, ¿a dónde la dibujo? ¿De dónde hacia dónde? En En el la eje de negativa. las Y de negativo a positivo. ¿En el eje de la Y o en el eje de la X? Estoy hablando de la fuerza F. De la X del lado izquierdo. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Chequen hacia dónde va la punta de la flecha. Derecho. Hacia la X, ¿no? Sería X positivo, ¿no? Porque Hacia la X positiva. Entonces esta F la voy a dibujar a partir del origen hacia la derecha del eje X, porque si se dan cuenta, esa es la dirección que tiene. Esta es la fuerza F, muy bien.
Ahora, el peso está aquí, de alguna manera ya no está, el peso ya no coincide con el eje Y, tiene una cierta inclinación. La pregunta es, ¿dónde lo coloco? Recuerden que aquí puedo nombrar estos como cuadrantes. Entonces, ¿en qué cuadrante caería el peso? En el cuadrante, ¿Cuadrante de 3? ¿en cuál, perdón? A ver, este es el primer ¿Tres? cuadrante, el segundo, el tercero, y en el cuarto cuadrante. ¿En cuál cuadrante queda el peso? En el cuadrante de 3. En el Sería en el cuadrante tercero. 3, en el tercer cuadrante. ¿Con qué inclinación? Pues ya lo veremos después, pero mi peso entonces va a quedar aquí, más o menos aquí en alguna posición en ese tercer cuadrante. Aquí va a estar el peso. Y entonces este peso, pues ya al estar inclinado con respecto a los ejes, pues también ya tiene componentes en los dos ejes. Yo puedo de alguna manera proyectar, como lo hemos hecho antes, hacia los ejes y visualizar las componentes de este peso. Por ejemplo, podemos ver que este peso se compone con una componente que está aquí. Esta es la componente en X del peso. Vamos a llamarle WX. Y esta sería la componente en Y del peso. Vamos a llamarle WY. Esto lo hemos hecho antes con los vectores. Entonces son dos componentes del peso que en su conjunto pues me dan el efecto de este peso. Y me hace falta solamente representar una fuerza más, que es la fuerza normal. ¿Esa cómo la represento? ¿En el eje de las Y positivas? Ajá, muy bien, en el eje de las Y positivas. Y mi fuerza normal estaría precisamente aquí. Recuerden que es perpendicular a la superficie, es decir, en este caso, sobre el eje Y positivo. Esta es la fuerza normal. Y aquí ya tengo, muchachos, todas las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Esto se constituye en mi diagrama de cuerpo libre. Esto lo tengo que hacer cada vez que vaya yo a resolver un problema de este tipo que vamos a ver, que son problemas de estática. Es un requisito que podamos, de hecho tenemos que trazar un diagrama de cuerpo libre para poder resolver. Muchachos, del lado izquierdo tenemos ahí esas imágenes, pues ahí ya me dan prácticamente algo similar de esos diagramas de cuerpo libre a partir de la figura. De hecho, lo que acabamos de hacer es prácticamente lo mismo, bueno, con algunas diferencias de que hay fuerzas adicionales, que lo que está en la imagen de abajo a la derecha. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, ¿cómo trazamos un diagrama de cuerpo libre? No, profe. ¿No? ¿Está clarísimo como el agua? Bien, vamos a suponer que sí. Entonces, en la siguiente lámina voy a ver este caso, muchachos. Tengo aquí, mi lámina se llama equilibrio de cuerpo rígido. Ya vimos que es un cuerpo rígido, ya vimos que es el equilibrio. Vimos que había equilibrio dinámico o equilibrio estático. Y entonces, ahora vamos a ver que existen dos tipos de equilibrio estático. Para empezar, existe el equilibrio de rotación. Y el equilibrio de rotación quiere decir que el cuerpo no rota o no gira. Y para eso se tiene que cumplir una condición que se llama que la suma de momentos debe ser igual a 0. Esto no lo vamos a ver todavía, esto va a ser la siguiente parte. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito de esto, porque necesitamos ver qué es el momento. Nos vamos a concentrar en esta parte de la derecha que dice, esta es otra parte del equilibrio de cuerpo rígido que se llama el equilibrio de traslación. Y el equilibrio de traslación quiere decir que el cuerpo no se desplaza. El equilibrio de traslación no se desplaza. Voy a poner por aquí de alguna manera esa nota. No se desplaza. Eso significa el equilibrio de traslación. No se desplaza, es decir, permanece en una posición fijo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, el equilibrio de traslación. Para que el equilibrio de traslación sea una realidad, debe de ocurrir esto que dice esta ecuación. Debe de ocurrir que la suma de fuerzas que se aplica sobre ese
sobre ese cuerpo debe ser igual a 0. Cuando esto ocurre, se cumple que hay un equilibrio de traslación, es decir, el cuerpo no se desplaza. Si yo sumo las fuerzas que se aplican a ese cuerpo y su resultado me da 0, entonces ese cuerpo está en equilibrio de traslación y no se desplaza. Pero las fuerzas pueden ser aplicadas en todas direcciones. Particularmente pueden ser aplicadas en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Entonces yo puedo, digamos, dividir esta condición en dos partes. Se debe de cumplir que en la dirección del eje X no la suma de las fuerzas sea igual a 0, pero también se debe de cumplir que la suma de fuerzas en el eje Y también sea igual a 0. Y ese conjunto de condiciones me dan lo que se llama la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio es la suma de las fuerzas igual a 0. Y eso me asegura que el cuerpo que estoy estudiando no se desplaza, está en equilibrio de traslación. Vamos a tratar de ejemplificar eso o de interpretar eso aquí en la lámina, en la parte de abajo de la lámina que tengo este cuerpo. Voy a repasar ahorita en color verde. Esto me representa cualquier cuerpo. En este caso tiene varias fuerzas ahí aplicadas. Por ejemplo, tiene esta fuerza 1 que va hacia la derecha. Tiene esta fuerza 2 que va hacia abajo. Esta fuerza 3 que va hacia arriba. Esta fuerza 4 que va hacia la izquierda. Y esta fuerza 5 que está siendo aplicada con un cierto ángulo en esta esquina del cuerpo. Todas esas fuerzas están siendo aplicadas sobre este cuerpo. Y entonces, para que este cuerpo se mantenga en equilibrio, se deben de cumplir dos cosas. Primero, que la suma de fuerza en X sea igual a 0. Y para que eso suceda, entonces, la fuerza 1 que estoy aplicando en X, la fuerza 4 que estoy aplicando en X, y la componente de la fuerza 5 que estoy aplicando en X, cuando yo la sume debe ser igual a 0. La componente de la fuerza 5 en X es esta. Estoy resaltando ahorita. Entonces todas las fuerzas que están en X y yo las sumo, me deben de dar igual a 0. Y de la misma manera, todas las fuerzas en Y deben de ser igual a 0. La suma de todas esas fuerzas debe ser igual a 0. En este caso en Y tengo la fuerza 2, que va vertical hacia abajo, la fuerza 3 que va vertical hacia arriba, y la componente en Y de la fuerza 5, que también va vertical hacia abajo, y si las sumo todas, debe ser igual a 0. Y cuando esto sucede, cuando tanto la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0, entonces aquí tenemos que esto está en equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación, es decir, está estático. No se mueve. No se desplaza. Eso también significa, equilibrio de traslación significa que no se desplaza. Ya está, y vamos a tratar de aterrizar un poquito eso con nuevamente tengo mi coche rojo, nuevamente lo voy a suponer colgado de una cuerda, pero voy a suponer que ahora es un carro de juguete que tiene, por ejemplo, una masa de 5 kilogramos, no sé, es un coche de control remoto pesado, porque pesa 5 kilogramos, digo, porque tengo una masa de 5 kilogramos es pesado. Pero bueno, con esos datos, muchachos, yo lo tengo colgado de una cuerda. Y entonces la pregunta es en este momento, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre este cuerpo? Otra vez. 2. Dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El El peso peso. y Tensión. Ajá, la muy bien. tensión. El peso, que siempre va a ser una vertical hacia abajo. Y me dijeron la tensión. Es esta que va vertical hacia arriba. Pero resulta que mi interés específicamente es cuando este cuerpo, en este caso este carro de juguete, está detenido, está fijo, está colgando ahí, pero que no se mueve, que no se desplaza, que no se va hacia arriba, que no se va hacia abajo. Está fijo en esa posición, está estático. Entonces resulta que para que eso suceda, yo necesito conocer cuál es la tensión que debo aplicar
aquí arriba, para que eso suceda. Muchachos, entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Pues se debe de pasar esto. Debe de pasar que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Para que yo pueda asegurar que este cuerpo está detenido, no se mueve, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Y debo de recordar que esa condición se compone de dos formas. Por una parte, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Pero además, también se debe de cumplir que la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Y antes de seguir, les decía que lo primero que tengo que hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. Entonces voy a trazar aquí un sistema de ejes y voy a representar en este sistema de ejes todas las fuerzas que están aplicadas sobre él, que son solamente dos, el peso y la tensión. Muchachos, ¿a dónde dibujo el peso aquí? En el eje negativo de las Yes. En el eje negativo de las vías. Muy bien, aquí estaría mi peso del cuerpo del carrito de juguete, en este caso sería este peso. Y la otra es la tensión. ¿Dónde la dibujo la tensión? En el eje positivo. En el eje positivo, bueno, en el eje Y hacia arriba. En el eje Y hacia arriba, en el sentido positivo del eje Y, muy bien. Este sería mi tensión. Y esto que acabo de hacer ya es mi diagrama de cuerpo libre. Son las únicas dos fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, a partir de mi diagrama de cuerpo libre, muchachos, la pregunta es, ¿cuántas fuerzas están aplicadas en el eje X? Una. 3. Alguien dijo una, alguien dijo ninguna, alguien dijo 3. ¿Cuántas fuerzas están aplicadas en el eje X? A ver otra vez. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Cuántas fuerzas hay aplicadas sobre el eje X? Una. Ninguna, ¿no? Ninguna. Efectivamente no hay ninguna sobre el eje X. Entonces aquí no hay. No hay nada que cumplir en el eje X porque en este caso no hay ninguna fuerza sobre el eje X. Entonces esto no lo tengo, para que esto esté en equilibrio no tengo nada que analizar en el eje X, pero sí tengo fuerzas en el eje Y. Entonces, tengo una tensión que no sé cuánto vale y que necesito calcular. Y para eso voy a hacer uso de esta condición que me dice que es la suma de fuerzas en Y. Pregunto, muchachos, otra vez ahora. Pregunto, ¿cuántas fuerzas tengo en el eje Y? 2. 2. ¿Cuáles son? Tensión y peso. Muy bien. ¿Cuál de ellas es positiva? La tensión. La tensión. Pues como la tensión es positiva, la voy a escribir primero. Entonces digo que la tensión, como es positiva, pues digo la tensión. Ahora, el peso es negativo. Le voy a poner menos el peso. Pero me dice que esta condición que si yo sumo las fuerzas en Y, eso debe ser igual a 0. Entonces, estas son las únicas dos fuerzas que tengo en Y. Y entonces eso debe ser exactamente igual a 0. Para que esto esté en equilibrio, es decir, para que no se traslade, no se mueva hacia arriba, hacia abajo, a la derecha ni a la izquierda, se debe de cumplir esto. Y entonces de aquí, muchachos, ¿puedo encontrar el valor de T? ¿Sí o no? ¿Cómo encuentro el valor de qué? ¿A qué va a ser igual T? Si lo despejo de aquí. A 0. ¿Qué le pasa a la W? Pasa Pasa sumando. por Positivo. Positivo. Pasa positivo. Y W sí lo puedo calcular, ¿no? ¿Cuánto vale W? 5 kilogramos. 5 kilogramos. No, W es el peso, no la masa. Esto que puse aquí es la masa. Y W no es la masa, W es el peso. ¿Cómo calculo el peso? ¿Cuánto, perdón? 49. Ajá, ¿cómo lo calculo? Los kilogramos por 9.8. Ok, sí, eso es el producto de la masa por la gravedad. Recuerden, eso es el peso. Entonces, en este caso, la tensión va a ser igual al peso, el producto de la masa de 5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad que corresponde en este caso a 9.8
metros por segundo cuadrado. Y efectivamente entonces la tensión en este caso va a ser 5 por 9.8, entonces me dicen que son 49, ¿no? 49 kilogramos metros segundo cuadrado. ¿O cómo se llama eso? Kilogramos metros segundo cuadrado, muchachos. O newtons. Newtons, muy bien. Ya está. Entonces, ya vimos cómo esta primera condición de equilibrio me permitió calcular precisamente la tensión en esta cuerda para que se cumpliera esa condición de que esto estuviera en equilibrio estático, esto es, estuviera detenido, que ese coche no se desplazara. Esas son digamos, este es el procedimiento que voy a utilizar de manera regular cuando tenga que determinar pues una fuerza a partir de las otras. Tengo que tomar la condición que quiero, y la condición que quiero es que ese cuerpo no se rote ni se desplace, no gire ni se desplace, que esté para que no se desplace, que esté en equilibrio de traslación. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vamos a hacer un ejercicio adicional nada más y con eso estaremos cerrando la sesión. Pero antes de pasar al otro ejercicio, ¿alguna duda con respecto a este? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Vale, entonces se va a acabar la sesión, nos quedan como 2 minutos en esta sesión. Les voy a pedir que cuando se termine nos reconectemos unos minutitos, nada más para acabar este ejercicio. Aquí tengo a mis auxiliares de esta clase. ¿Alguien las conoce, muchachos? Chicas, sobre todo ustedes, yo creo que sí, algunos las conocen. ¿Quién es esta de arriba? Tinkerbell, profe. Es una amiguita de Tinkerbell, se parece, porque Tinkerbell es verde, esta es rosa. La de abajo es la de Monster Inc., ¿no? Ajá, ¿esa cómo se llama? Bu. Bu. Aquí tenemos a Bu. Y aquí arriba tenemos, es una amiguita de Tinkerbell, efectivamente, pero se llama, si no mal me acuerdo, se llama Rosetta. Si no me pueden corregir las muchachas. Hubiera puesto Ladybug. Sí, pero siempre yo la he conocido como Rosetta, así que, pues ese es el caso. Resulta que Rosetta, muchachos, es una hadita, es mi hadita. Es pequeña, pues, es una hada pequeña. Y luego, como tal, pues, puede cargar pequeños pesos. Y entonces, pues resulta que la vamos a hacer que cargue a Bu. Con sus alitas, batiendo sus alitas va a tener que cargar a Bu, pero Bu es una caricatura, entonces vamos a suponer que tiene una masa pequeña porque de otra manera no la va a poder cargar. Rosetta, vamos a suponer que tiene una masa de, no sé, me parece, solamente para efecto de cálculo, de 500 gramos. Pesa medio kilo esta Bu, para que la pueda cargar acá. Está pesadita. Entonces, muchachos, ese es el caso. Esta Rosetta está cargando a Bu con un arnés que se puso en su cuerpo y una cuerda la está sosteniendo ahí. No está sobre el suelo, sino que ya la está levantando, está elevada del suelo. El suelo estará por acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas fuerzas el sujeto de